Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una Open Class. En este caso estamos tratando el tema de la nutrición, un tema muy controvertido, el de la dieta mediterránea frente a la dieta fast food. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Pedro Mario Fernández, que es jefe de componentes y aditivos del Centro Nacional de Alimentación de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Buenas tardes, Pedro, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión para explicarnos en qué consiste la dieta mediterránea, la dieta fast food, y las dudas las vamos a ir resolviendo según esté la presentación. Al final, como... Sí, casi. Buenas tardes. Agradecerte en primer lugar la deferencia que has tenido en la invitación. Sí, casi prefiero al final. Primero la exposición y al final las preguntas, sí. Perfecto. Casi mejor. Pues cuando quieras, Pedro, empezamos. Sí, bueno, pues como has comentado, la dieta mediterránea, veremos las propiedades positivas frente a la dieta fast food, que las cuales no son tan positivas. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción sobre las características que tiene la población española en la actualidad. En general, tienen un alto aporte energético, fundamentalmente derivado de la ingesta de grasas y de proteínas, así como un déficit de hidratos de carbono, sobre todo de hidratos de carbono complejos. Por lo tanto, es escasa nuestra dieta en fibra alimentaria. Estamos en torno a 20 gramos por día, cuando lo aconsejable son 30 gramos. También existe un incremento bastante notable de las grasas saturadas, pero además las grasas saturadas no solamente las de origen animal, sino también las de origen vegetal. También grasas trans, provenientes fundamentalmente de grasas hidrogenadas y de colesterol. Estamos superando los 300 miligramos día, que son los aconsejables por la OMS. También existe una progresiva estandarización de los hábitos alimentarios, pero tanto a nivel regional, es decir, en nuestro país, en las distintas regiones, como a nivel internacional. Cada vez comemos todos mucho más parecido. Existe una proliferación de los establecimientos denominados de fast food o de comida rápida y un alto consumo de sal. Estamos en torno o próximos a los 10 gramos por día, cuando la OMS aconseja 5 gramos por día. Y en general existe una deficiente educación nutricional. Es curiosa la evolución que ha habido en los últimos 40 años en nuestro país, en España. Fundamentalmente ha habido un aumento del consumo de frutas. Esto, evidentemente, la posibilidad de tomar frutas no solamente estacionales, sino en cualquier época del año, de carnes y sobre todo derivados cárnicos, de pescado y de marisco. Aquí tiene mucho que ver la introducción del pescado congelado. Bebidas no alcohólicas, sobre todo bebidas refrescantes, bebidas carbonatadas, etcétera. Leche y productos lácteos, sobre todo yogur y la amplia tipología de quesos. El yogur, hay que darnos cuenta que en los años 60 prácticamente se vendía en farmacias, era una especie de alimento-medicamento. Y platos precocinados, esto ha aumentado de forma notable. Sin embargo, hay una disminución notable también de los alimentos ricos en hidratos de carbono, fundamentalmente pan. Actualmente consumimos la tercera parte de lo que consumíamos en los años 60. Patatas, legumbres, arroz, aceite de oliva fundamental porque se utilizan otro tipo de aceites, además del aceite de oliva, por supuesto, pero aceite de girasol, o una nueva variedad que es el aceite de girasol alto en ácido oleico, que se está empleando en colectividades, colegios, cuarteles, hospitales incluso, etcétera. Y de vino, también ha habido una disminución en el consumo de vino. Esto que comentábamos lo podemos ver en la distribución de los macronutrientes, del aporte calórico, cómo ha evolucionado. Vemos que las proteínas, efectivamente, ha habido un incremento en estos años, las grasas también un incremento notable, pero yo aquí haría un matiz importante, que es el tipo de grasa. O sea, no solamente ha aumentado el porcentaje de grasas, sino sobre todo ha aumentado el porcentaje de grasas saturadas, y aquellas que provienen de grasas saturadas, digamos,
ajenas un poco a nuestro entorno, como pueden ser las grasas láuricas, es decir, el coco y el palmiste, o las grasas de palma, ¿no?, que fundamentalmente están en productos de pastelería y bollería industrial, platos preparados, etc. Y los hidratos de carbono, que hay un déficit, como ven ustedes, porque, lo comentábamos anteriormente, ha habido un descenso notable en alimentos ricos en hidratos de carbono, como pan, féculas, legumbres, etc. Esta sería la pirámide aconsejable, que esta es la pirámide de la estrategia NAOS de la ESAN, en el que no solamente vemos el consumo de alimentos aconsejable, sino también estilos de vida. Y ya, por ejemplo, pues aconsejan el beber agua, la actividad física. La actividad física siempre tiene que ser moderada o acorde siempre con la persona que lo practica. No hay que machacarse, evidentemente, para una persona que no tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Y después hay hábitos que ya no son tan saludables como los que ven ustedes en la cúspide de la pirámide, que vemos que ahí se ve un niño. Nuestros niños ven en torno a 2 horas y media la televisión diarias, televisión, videojuegos, etc. Esto es importante porque posibilita, digamos, hábitos sedentarios y obesidad. Nuestros niños se están haciendo cada vez más obesos. Hay una alta, el último estudio Aladino así lo corrobora, una alta incidencia de sobrepeso y de obesidad en nuestros niños, que habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, entramos en materia. En realidad, la dieta mediterránea no es una dieta, en realidad es una serie de alimentos naturales que se consumen, que se ha demostrado que tienen propiedades positivas, sobre todo a nivel de evitar o de neutralizar la incidencia de determinadas patologías, y el consumo habitual de sus componentes pues se asocia con una mayor longevidad y una baja frecuencia de algunas de las enfermedades crónicas que todos conocemos. Veamos cuáles son las características de esta dieta mediterránea. Pues es una dieta rica en hidratos de carbono complejos, en fibra alimentaria. El aporte lipídico se caracteriza por la ingesta sobre todo de ácidos grasos monoinsaturados, que como saben ustedes provienen del aceite de oliva fundamentalmente, un correcto aporte de grasas saturadas, ácidos grasos trans y colesterol, un alto contenido en vitaminas y minerales, un pool, esto realmente es importante, realmente es un pool muy complejo de componentes antioxidantes, y finalmente un prototipo de vida activa y tranquila. Veremos que como antecedentes históricos, ya en los años 60, el profesor Ansel Keys y posteriormente en otras publicaciones en los años 80, en el estudio Seven Countries, que es un estudio que se realizó en 7 países, 3 de la cuenca mediterránea, como pueden ser Grecia, Italia y Yugoslavia, 2 más nórdicos, como pueden ser Finlandia y Holanda, y otros 2 ajenos, digamos, a nuestro entorno geográfico, como Estados Unidos y Japón. La conclusión más interesante de este trabajo, de este estudio, fue que a pesar de que el aporte energético derivado de las grasas era más o menos igual, en torno a un 40%, sin embargo, el nivel de afecciones cardiovasculares era muy inferior en la zona geográfica mediterránea, sobre todo en la zona cretense y en la zona de Grecia, comparado con la zona de los países nórdicos, como era Finlandia. Esto era fundamentalmente porque el aporte energético lipídico de los habitantes cretenses era fundamentalmente aceite de oliva, y en los países nórdicos eran grasas saturadas de origen animal. Este era, para que vean ustedes, el perfil vital del hombre de Creta, que evidentemente se aleja un poquito del hombre actual, ¿no?, de nuestro entorno. Se decía que caminaba hasta su lugar de trabajo, el almuerzo pues era almuerzo fundamentalmente vegetal y embebido con un aceite de oliva, el contenido proteico no era muy abundante, fundamentalmente cordero, conejo también, pollo, y era una vez a la semana, 2 veces a la semana tomaba pescado fresco, también tomaba sobre todo frutas y frutos secos, muy importante, y un consumo moderado de vino tinto local. También realizaba un descanso con una breve siesta tras la comida. Evidentemente, lo que les comentaba, este modelo pues se aleja un poquito de nuestra sociedad actual.
Trabajos que indican pues, la bondad de la dieta mediterránea existen muchísimos. Aquí pues, se va a poner algunos de ellos. Por ejemplo, el realizado por el doctor Dimitros Trichopoulos pues, hace mención a la dieta mediterránea, que aumenta la longevidad en función de sus componentes. Otro, este es Miguel Ángel Martínez, que sobre la bondad de la dieta mediterránea, en concreto que está asociada con un menor riesgo de depresión porque actúa sobre los neurotransmisores implicados en la depresión, como la serotonina. Otro más reciente, como es el estudio Predimed, en el que las personas que seguían este tipo de dieta, fundamentalmente rica en aceite de oliva virgen o en frutos secos, pues tenían muchas menos incidencias en afecciones cardiovasculares y todo tipo de patologías. Bueno, hasta ahora hemos visto la bondad, pero fíjense ustedes que ahora de repente nos encontramos con este titular, en un titular del British Medical Journal, que dice los españoles se están alejando de la dieta mediterránea. Entonces, ¿realmente esto es cierto? Pues es más o menos cierto, sobre todo determinados estratos poblacionales. Nuestros niños y nuestros jóvenes se están realmente alejando de la dieta mediterránea. Vamos a ver algunos datos sobre ello. Fíjense ustedes, este titular también, los niños suecos siguen más la dieta mediterránea que los españoles. Ya estamos en, un tono más preocupante. Esto viene corroborado por el estudio IDEFIX, que es un estudio realizado en 8 países europeos, y como dato curioso y realmente preocupante es que el mayor seguimiento de la dieta mediterránea fue encontrado en los niños italianos y el más bajo en las niñas españolas, con lo cual ya la inquietud empieza a ser un poquito mayor, ¿no? Es cierto que en general podía haber en algunos casos diferencias socioeconómicas, culturales, por edad, por sexo y tal, pero en general en estos países se adoptaba el patrón, digamos, de dieta mediterránea. Bueno, pues ante esto, pues yo creo que es necesario instaurar hábitos de vida, pues pueden ser muy saludables, pues empezando por el desayuno. Nuestros niños tienen que desayunar. Hay un porcentaje, hay varios estudios en este sentido, que demuestran que nuestros niños muchas veces van al colegio sin desayunar. Hay que copiar de algunas sociedades, en este caso de la sociedad americana, en este caso, digo concretamente, pues es muy positivo porque normalmente el desayuno lo realizan en familia. Esto, evidentemente, en nuestras ciudades se ha perdido, tenemos mucha prisa, desayunamos mal, poco, escaso, pero en nuestros niños es fundamental. La función cognitiva, la memoria, todo está relacionado con la ingesta que tengan en el desayuno, el rendimiento académico. Entonces es fundamental desayunar. Bueno, pues un ejemplo también sería un desayuno cardiosaludable, que puede ser perfectamente una rebanada de pan con un chorrito de aceite de oliva y después encima pues puede ser un producto cárnico, un tomate con un poquito de jamón o simplemente el pan, ¿no? Es decir, hay que recuperar ciertos hábitos. Veamos ya los alimentos característicos de la dieta mediterránea, que como decíamos antes, en realidad no es una dieta en sí. Pues el aceite de oliva, verduras y hortalizas, frutas y frutos secos, cereales y legumbres, pescados y algunas carnes. El tema de las carnes no es una dieta que tenga una ingesta especialmente alta de carnes, ¿no? Leche y productos lácteos sí, pues fundamentalmente lo que les decía antes de yogur y quesos, y finalmente el vino. Veamos estos como ejemplo. Aquí ven ustedes verduras, hortalizas, las famosas coles y los brócolis, como saben ustedes, fundamentales por su contenido en sulforafano, los frutos secos, especialmente las nueces, por su aporte de ácido linolénico, que es un ácido graso omega 3, no confundir con los omega 3 que veremos posteriormente, típicos de los aceites de pescado, ¿no? Fíjense ustedes que un estudio muy reciente, prácticamente de hace unos meses, pues de alguna forma corrobora
la bondad de la ingesta de nueces en relación con la función cognitiva y la memoria, especialmente en personas mayores, y en este caso concreto está realizado sobre mujeres con edades superiores a 70 años, pero vamos, me imagino que sea lo mismo para los hombres. Entonces es importante la ingesta de estos frutos secos. Claro, también hay que tener en cuenta que un 55% de estos frutos secos es grasa, o sea, tampoco hay que pasarnos, ¿no? Legumbres, que también la ingesta de legumbres ha descendido notablemente, cereales y derivados. El consumo de pan, afortunadamente, ha dado en los últimos años un repunte, pues debido a estas formas de pan que todos conocemos, las chapatas, baguettes, etcétera, nuevas formas, que está incrementado afortunadamente un poco el consumo de pan. Pescados, ya hemos dicho la importancia del pescado congelado, el vino. Se le ha achacado algunas veces a la dieta mediterránea que no era una dieta especialmente rica en proteínas, que el valor biológico de las proteínas que se tomaban con esta dieta pues no era muy alto. En definitiva, pues no es tampoco cierto, porque tenemos la posibilidad, efectivamente las proteínas animales en general tienen un mayor valor biológico que las proteínas vegetales, como todos sabemos, pero tenemos la posibilidad, aquí ven ustedes, que las proteínas propias de los cereales pues son escasas en algún tipo de aminoácidos esenciales, en concreto, sobre todo en lisina, también en el maíz, por ejemplo, en triptófano y en lisina. Pero existe la posibilidad de complementarlas, por ejemplo, con legumbres, que son muy ricas en lisina, aunque tienen el defecto de ser pobres en los aminoácidos azufrados, como es la metionina, pero sin embargo entre ellas se complementan muy bien, y combinando estos dos alimentos se puede conseguir una proteína de muy alto valor biológico. Por lo tanto, es aconsejable el consumo de legumbres, como yo lo decía anteriormente, ¿no? Estos serían algunos ejemplos de platos típicos, pues en este caso sería un conejo con arroz y guisantes, verduras, la fabada con un poquito menos de grasa que la que aparece en la foto, por si acaso, la clásica paella, en fin, son alimentos típicos. Y respecto a los componentes, pues ya hemos dicho que, por ejemplo, el aceite de oliva es interesante por su aporte de ácido oleico, ácido graso monoinsaturado, tocoferoles, vitamina E, que tienen, como saben ustedes, actividad antioxidante, al igual que los polifenoles. También el aceite de oliva disminuye la fracción LDL colesterol, como saben ustedes, asociado al colesterol malo, entre comillas, y aumenta la HDL colesterol. Los pescados azules, ricos en ácidos grasos omega 3, también los veremos, actúan como antiagregantes plaquetarios, también disminuyen los niveles de triglicéridos. Verduras y hortalizas, fundamentalmente ricos en ácido fólico, que como saben ustedes disminuyen la homocisteína, y ricos en betacarotenos y otros antioxidantes, también en elementos minerales. Frutas, como ricas sobre todo en elementos antioxidantes como vitamina C y betacarotenos y otros, y también en minerales. El vino, rico en flavonoides y resveratrol, flavonoides fundamentalmente actividad antioxidante, y el resveratrol confirmado en actividad in vitro, agente antineoplásico, no está claro en humanos, en este sentido se están estudiando y harían falta muchos más estudios. El tomate sí está comprobado, el licopeno importantísimo, es un antioxidante, es un carotenoide, y además en algunos casos, en concreto en el caso de cáncer de próstata, pues parece ser que es antineoplásico. Legumbres ricos en proteínas y en fibra, leche y productos lácteos ricas en proteínas y en calcio. Bueno, es decir, hemos repasado todos los componentes. Vamos a ver concretamente el aceite de oliva. El aceite de oliva virgen pues es nada más que el zumo de fruta, no tiene ninguna complicación tecnológica, solamente pues un proceso de lavado, de decantación, de centrifugado, de filtrado, pero por supuesto no intervienen ni, ya les decía, ni procesos tecnológicos complicados, ni disolventes de extracción, que sería el aceite de orujo, o procedimientos de reesterificación. Tampoco está permitido la mezcla con otros aceites comestibles, es decir, perfectamente, este sería una almazara clásica, digamos tradicional, troncocónica, donde se extrae el aceite de oliva. Por supuesto, ahora la tecnología es mucho más punta que todo esto.
Estas son las categorías de los aceites de oliva que actualmente se consumen. El oliva virgen extra, que es el de máxima calidad, es digamos, el de los 32 parámetros que existen para controlar la calidad del aceite de oliva virgen, pues los cumple todos, incluso el panel de catadores, ¿no? El aceite de oliva virgen, que ya no cumple todos, y ya el aceite de oliva, que es el que habitualmente la gente dice, no, es el aceite puro de oliva. Bueno, el aceite de oliva es mezcla de aceite de oliva refinado y de aceite de oliva virgen, pero con poquita virginidad, con poquita virginidad. Y el aceite de orujo de oliva, que es ya mezcla de aceite de orujo, que es obtenido por disolventes una vez que se ha agotado prácticamente el fruto de la oliva, de la aceituna, pues este se extrae con disolventes y se mezcla con aceite de oliva virgen, y este sería el aceite de orujo de oliva. El parámetro que mejor define la calidad de un aceite de oliva es la acidez, especialmente en los aceites de oliva vírgenes, es decir, en aquellos que no ha habido ningún tratamiento tecnológico ni de refinado. Los aceites que más calidad tienen son los que menor acidez tienen, que es una cosa que habitualmente yo siempre me peleo muchas veces con la gente que va a alguna de las conferencias, me dice, oiga, es que a mí me sabe mejor el aceite que tiene más acidez, me sabe mejor, es más fuerte y tal. Bueno, pero eso es de menor calidad. A usted le sabrá mejor porque está acostumbrado, tiene unos determinados hábitos o lo ha consumido siempre en el pueblo o lo que sea, ¿no? Pero no es el de más calidad. El de más calidad es el que menor acidez tiene. Y después ya estarían los otros aceites que ya necesitan refinarse, como decíamos antes, ¿no? Un aspecto interesante son los componentes fenólicos, antioxidantes de los aceites, especialmente del aceite de oliva virgen, porque claro, en el refinado todos estos componentes se destruyen, evidentemente. Les llamo la atención porque algunos de ellos los vamos a ver también luego en el vino, especialmente en el vino tinto, como el ácido cafeico, el ácido gálico, el tirosol, ¿eh? Entonces es interesante, porque a veces el vino y el aceite se parecen en muchas cosas. Este sería vamos a hablar un poquito del licopeno, esto sería lo que decíamos antes de la rebanada de pan con aceite. Es importante el aceite porque en este caso vehiculiza los componentes lipídicos que tiene el tomate, en concreto el licopeno, que es de naturaleza, ya decíamos que es un carotenoide, los vehiculiza y posibilita que la absorción sea mucho mayor. Decíamos que es un carotenoide, el licopeno, no es provitamina A diferencia de otros betacarotenos, y su peculiaridad más importante es que es un elemento antioxidante de primer orden. Y además también se ha revelado en varios estudios epidemiológicos como un potente inhibidor del desarrollo de cáncer de próstata. Bueno, y el cerdo, la verdad que el cerdo en determinadas zonas de la cuenca mediterránea no era muy habitual, hombre, sobre todo en la zona del Mediterráneo sur, que como saben esto está prohibido. Estamos hablando de nuestro país, y en la zona era más típico casi de Centro Europa. Sin embargo, el cerdo se instauró hace ya relativamente unos años. ¿Y cuál es la peculiaridad, sobre todo, del jamón? Pues aquí ven ustedes que el jamón blanco, que es el jamón serrano que todos conocemos, tiene en torno a un 45-47% de ácido graso oleico. Y el jamón ibérico tiene prácticamente muy próximo al 60% de ácido oleico. Yo recuerdo el profesor Matáis, que todos los que estamos en este mundo pues le tenemos una gran devoción, cuando decía que el cerdo era como un olivo con patas. Pues aquí lo ven ustedes reflejado, ¿no? Realmente, ustedes cuando entran a un establecimiento y ven que ese jamón que está colgado rezuma esa grasa, ese es un jamón bueno, porque todo eso que rezuma es ácido oleico. Luego estamos hablando de claro, está evidentemente en un consumo moderado y siempre acorde a que el ciudadano no tenga ningún tipo de patología, ¿no? ¿Qué pasa con el pescado azul? Bueno, pues los pescados azules sabemos que tienen un contenido graso mayor que los pescados blancos. El contenido varía en función mucho en la época del año, sobre todo en la época de desove, y fundamentalmente son ricos en 2 ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Recuerdan que hablábamos en las nueces
del linolénico, que era omega 3, pero un ácido graso de 18 átomos de carbono solamente. Aquí estamos hablando de 20 y 22 átomos de carbono. Lo ven mucho más clarificador en esta diapositiva. El eicosapentanoico, 25 dobles enlaces, y el docosahexanoico de 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces, en contraposición con el ácido palmítico, totalmente saturado, y uno de los más heterogénicos que existen, que tiene 16 átomos de carbono y es totalmente saturado. Bueno, ¿qué pasa con el vino? Bueno, el vino, claro, yo como riojano lo tengo que defender, evidentemente, eso en primer lugar, pero además, siempre, evidentemente, en un consumo moderado y responsable, ¿no? En los años 90 hubo una serie de trabajos que fueron dirigidos por el profesor Guénot sobre digamos, la paradoja que existía en Francia, que a pesar de tener una alta ingesta de grasas saturadas, pues la mayoría, por supuesto, que provenían de la mantequilla, sin embargo, el nivel de afecciones o de eventos cardiovasculares pues no era tan alto como cabría pensar. Y uno de los responsables de este efecto, pues parece ser que el vino. Luego, si profundizas en los estudios, evidentemente no solamente era el vino, era el consumo de antioxidantes de otros orígenes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los elementos antioxidantes del vino? Pues aquí vienen reflejados. ¿Recuerdan que les decía en el aceite de oliva? ¿Recuerdan que había ácido gálico, cafeico y tirosol? Bueno, pues nos los encontramos también en el vino. Un elemento diferenciador son los estilbenos, y entre ellos está el resveratrol. Es un agente importantísimo, tanto antioxidante como, ya les decía, que en algunos casos antineoplásico. Y los elementos flavonoides, muy importantes también desde el punto de vista antioxidante, sobre todo la catequina y la quercetina. Aquí podemos ver en este gráfico la capacidad antioxidante. Este es un estudio in vitro, y vemos que incluso el poder antioxidante es superior a dos elementos antioxidantes clásicos, como sabemos que son la vitamina C y la vitamina E, para darnos cuenta que efectivamente el carácter antioxidante de estos componentes es realmente importante. Esta es una diapositiva, es un estudio de la FAO, unos datos de la FAO, en el que se ve el consumo de vino ha ido en picado, desde los años 60 ha caído en picado hasta la actualidad, y sin embargo, casi en el mismo orden, pero de forma inversa, ha crecido el consumo de cerveza. Y el punto de inflexión, si lo ven ustedes, donde se junta el gráfico, es exactamente en el año 1982, que coincidió con el Mundial de Fútbol en España. No sé si tuvo que ver algo la influencia sajona que nos invadió, y a partir de ahí se incrementó el consumo de cerveza, pero es cierto que el consumo de vino ha disminuido de forma alarmante. Bueno, hemos visto dieta mediterránea, elementos positivos de la dieta mediterránea. Vamos a entrar ahora en la dieta fast food, que veremos que ya no es tan positiva ni tiene elementos tan remarcables como la dieta mediterránea. Un alimento fast food pues se define nada más que es un producto altamente palatable, es muy sabroso, porque juega con 2 o 3 elementos palatables, que como saben ustedes son las grasas, los azúcares y la sal. Es de rápida ingesta, de fácil masticación, yo incluso añadiría de precio también asequible, que es consumido preferentemente por los estratos poblacionales más jóvenes de nuestra sociedad, es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes, y algún mayor también, algún mayor también. Veamos las características de esta dieta. Bueno, vamos a hacer una clasificación básica en platos fríos o productos fríos y productos calientes. Los productos fríos pues serían los sándwiches, productos de pastelería y bollería industrial, los helados, los snacks o aperitivos, y como productos calientes estaríamos hablando de las hamburguesas, las patatas fritas de hamburguesería, de este tipo de establecimientos, las pizzas y los platos étnicos, que últimamente también están proliferando. Bueno, como características de esta dieta, pues serían dieta con baja ingesta de hidratos de carbono complejos, de fibra alimentaria. El pan, como sabes, es un pan fácilmente, porque nuestros niños se están haciendo vagos hasta para masticar, o sea, hasta el pan que toman ya, y yo, pues eso, como tengo 2 hijos en esta edad, pues también dice, no, es que compramos el pan de molde, pero el sin corteza, o sea, es que ya lo toman hasta sin corteza.
el colmo. Bueno, seguimos. Alta proporción de ácidos grasos saturados e isómeros trans, un aporte significativo de colesterol, un bajo contenido en vitaminas y minerales, son alimentos con un alto aporte energético y en general es una dieta, en realidad tampoco es una dieta en sí mismo, sino un conjunto de alimentos, diríamos, que son muy bien aceptados por la población infantil y adolescente. Si se dan ustedes cuenta, es prácticamente todo lo contrario que estábamos hablando de la bondad de la dieta y de la dieta mediterránea y de los componentes de la dieta mediterránea. Si vemos el aporte energético de productos típicos de hamburguesería, pues por ejemplo, vemos que un niño de 12, 14 años que se toma una hamburguesa, una ración de patatas fritas mediana nada más, y una bebida refrescante, sin entrar ya en el postre de chocolate. Estamos hablando aproximadamente de unas 700 kilocalorías de ingesta. Entonces, realmente esto hay que tenerlo en cuenta. Eso sería aproximadamente la tercera parte de la ingesta calórica total que debe tomar el niño. Evidentemente, pues esto habrá que controlarlo. Hombre, el asistir a un tipo de establecimiento. Lo que ocurre es que el problema es que muchas veces este tipo de establecimientos también es el lugar de reunión. Entonces eso también fomenta pues donde quedan los amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay que tener en cuenta su alto aporte energético. Veamos, dentro de la dieta de la dieta fast food, una cosa que está siendo cada vez más preocupante son los ácidos grasos trans. Estos ácidos grasos trans proceden, el origen son dos. Hay un origen natural, que no es preocupante porque se produce en las reacciones de biohidrogenación en el estómago de los rumiantes, en concreto sobre todo en las vacas, que esto ya digo que no es preocupante, en concreto se produce el ácido bacérico, y otro tipo de ácidos grasos trans, que estos sí son más preocupantes, que son los procedentes de aquellos procesos tecnológicos de hidrogenación catalítica o de refinación. Veamos algunos de estos. La hidrogenación catalítica, las características de estas grasas que se producen en este proceso, pues aumentan el punto de fusión, tienen una mayor protección contra la oxidación. Nos damos cuenta de que los ácidos grasos, siempre el punto lábil, el punto más débil, es el doble enlace. Si ese doble enlace lo saturamos con hidrógeno, pues entonces evitamos que el enranciamiento, la alteración oxidativa, etcétera, de las grasas tenga lugar. También esta propiedad es para sus características reológicas, expansibilidad en el pan. La alta presencia de isómeros trans, pues ya vemos que no es tan positivo, porque, entre otras cosas, existe una pérdida del valor biológico de los ácidos grasos esenciales, que, como saben ustedes, son el ácido linoleico y el ácido linolénico, fundamentalmente de los aceites de semillas. Y, finalmente, existe un progresivo aumento del consumo de estos compuestos en la dieta. Lo vamos a ver. Una propiedad que hemos dicho típica de estas grasas hidrogenadas es el aumento del punto de fusión. Aquí se representa gráficamente, fíjense ustedes, que el isómero cis del ácido oleico, el que está en el aceite de oliva de forma natural, tiene un punto de fusión de 14 grados centígrados. Cuando ese aceite se hidrogena, se transforma en el ácido elaídico, que es el isómero trans, y este ya tiene un punto de fusión próximo a los 44 grados centígrados. Es una transformación brutal desde el punto de vista físico, no solamente nutricional, porque existen los efectos que se producen por estos isómeros trans de los ácidos grasos, pues son relevantes. Fíjense ustedes que se bloquea la acción de la delta 6 desaturasa, enzima indispensable en la síntesis de las prostaglandinas, sobre todo la E1. Aumentan la fracción LDL colesterol y disminuyen la HDL colesterol, es decir, se incrementa el efecto aterogénico, que es todo lo contrario, recuerdan ustedes, que veíamos antes en el aceite de oliva. Un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y también se ha demostrado que existe un impacto adverso sobre la salud de los lactantes, ¿no?, con una reducción de peso y con un perímetro craneal inferior. Es decir, todos estos efectos nos inducen a pensar que no son tan positivos para la salud. Bueno, pues nuestro país reaccionó muy bien porque en el año 2011
se aprobó la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que en concreto, en su artículo 43, hace mención a los ácidos grasos trans, y dice: en los procesos industriales en los que se puedan generar ácidos grasos trans, los operadores responsables establecerán las condiciones adecuadas que permitan minimizar la formación de los mismos cuando se destinen a la alimentación, bien de forma individual o formando parte de la composición de alimentos. Es decir, de alguna forma ya estamos controlando el nivel de estos ácidos grasos trans. También en otros países como Estados Unidos, en el año 2006, se hizo un edicto que se prohibían las grasas trans en restauración colectiva. En Europa, quizás de los países más beligerantes sea Dinamarca. Últimamente se han unido también Hungría, Austria, algún otro país nórdico, respecto al contenido de ácidos grasos trans, y establecen que no debe superar más del 2% del contenido de las grasas, ¿no? En nuestro país, pues los alimentos que más contenido tienen son las palomitas de microondas, las patatas fritas de hamburguesería, margarinas, sopas deshidratadas, croissant, productos de bollería, hamburguesas, pizzas, etc. Pero aquí quiero ser justo, y esta es una diapositiva de hace unos años. Este mundo ha evolucionado en positivo, y como les digo, quiero ser justo y les digo que algunos de estos productos, el contenido actualmente es muy inferior al que revelan los datos de este estudio. O sea, en este sentido, en algunos casos estamos avanzando para bien. En los productos de pastelería y bollería industrial, bueno, pues, ¿qué es lo que destaca? Pues también un alto valor energético. Fíjense ustedes que productos típicos como pueden ser los que figuran en esta tabla, estamos hablando siempre de más de 400 calorías, en algunos casos próximo a las 500. Entonces, y no solo eso, es que también, si miramos el porcentaje, la distribución porcentual de los ácidos grasos saturados, como ven ustedes, en algunos casos, salvo en las magdalenas, que normalmente se elaboran con aceites vegetales, o bien de girasol, incluso aceite de oliva. En los otros casos, pues en otros productos de pastelería y bollería industrial, los altos porcentajes de grasas saturadas, pues en fin, nos inclina a pensar que la ingesta de estos productos debe ser moderada, ¿no? Y no con mucha frecuencia, sobre todo en nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? De hecho, el Ministerio de Sanidad, a raíz de esta campaña que les decía y de esta ley, pues prohibió este tipo de bollería en los colegios. También un control de las vending machine, que estas muchas veces eran fuentes sobre todo de snacks o de productos bebidas excesivamente azucaradas, etcétera, etcétera. También un tipo de control en este tipo de distribución, ¿no? Respecto a los snacks, pues los snacks vemos que también se caracterizan por un alto aporte energético, un alto contenido en grasas saturadas, una alta palatabilidad. Nos damos cuenta que casi todos los alimentos que estamos viendo de la denominada dieta fast food, casi todos tienen una alta palatabilidad, son tremendamente sabrosos, tremendamente atractivos, enganchan, digamos, al niño, al joven o al mayor también, ¿eh? Existe una fácil disponibilidad y, en general, una baja calidad nutricional. Fíjense ustedes que el valor energético de los snacks o aperitivos queda muy gráficamente representado. Las patatas fritas, estamos hablando, 100 gramos, estamos hablando de 530, 540 kilocalorías. Los aperitivos sabor a queso, que por cierto no tienen nada de queso, estamos hablando en torno a 550, 560 kilocalorías. Esto es una bomba de relojería, porque claro, el niño que se toma este tipo de productos, pues claro, ya está tan saciado que le evita tomar otros alimentos con un mucho más valor nutricional que estos productos, ¿no? Bueno, y para ir acabando, aquí ven ustedes este cuadro, es muy ilustrativo de todo lo que hemos hablado sobre los ácidos grasos trans. De los ácidos grasos, de la tipología de ácidos grasos y su influencia sobre las lipoproteínas. Los monoinsaturados, es decir, estaríamos hablando del ácido oleico, omega 9, rico, como hemos dicho, en el aceite de oliva, disminuyen la fracción LDL colesterol y tiende a aumentar la HDL colesterol.
Los poliinsaturados omega 6, que son típicos de los aceites de semillas, es decir, girasol, maíz, soja, etcétera, disminuyen ambas fracciones y el colesterol total. Los poliinsaturados omega 3, que son los ricos de aceites de pescado, como hemos dicho antes, el EPA y el DHA, disminuyen sobre todo, además de los triglicéridos, las VLDL, ¿no? Y finalmente los isómeros trans, todo lo contrario de lo que decíamos del ácido oleico, ¿no? Aumentan la fracción LDL colesterol y disminuye la HDL o colesterol bueno. Bueno, y ya acabando, el decálogo de la alimentación saludable: la dieta debe ser lo más variada y equilibrada posible, de tal forma que el aporte derivado de las proteínas debe ser en torno a un 15%, el de las grasas a un 30%, y dentro de este 30%, aproximadamente la mitad debe ser derivada de ácido oleico, o sea, de aceite de oliva, y un 55% de hidratos de carbono, ¿no? Se debe comer despacio y masticando bien, hay que consumir ácidos grasos tanto monoinsaturados como ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6, evitando o reduciendo los isómeros trans y los alimentos ricos en colesterol. La ingesta rica en hidratos de carbono complejos, como hemos dicho, de pan, patatas, legumbres, arroz y de fibra alimentaria es necesaria. También consumir de forma habitual frutas, frutos secos, ya hemos dicho, verduras y hortalizas. Esta sería un ejemplo clásico de lo que es la pirámide de la alimentación, donde en la base de la pirámide están los elementos que con mayor frecuencia se deben consumir, y a medida que vamos subiendo, digamos, estrados hasta la cúspide, pues la frecuencia debe ir disminuyendo. También modera el consumo de azúcares simples y productos de bollería, pastelería industrial, complementar alimentos ricos en proteínas de origen animal con otros alimentos ricos en proteínas de origen vegetal, como hemos comentado, ingerir suficiente agua y moderar el consumo de sal, por en torno a 5 gramos de cloruro sódico por persona y por día. El consumo de alcohol también hay que moderarlo, menos de 30 gramos por persona y por día, y evitar hábitos de vida sedentarios y realizar ejercicio físico, pero siempre acorde a lo que les decía, las condiciones físicas del ciudadano y de la edad, del sexo, etcétera. Bueno, no estropeemos el David de Miguel Ángel, porque realmente es una pena, estarán de acuerdo conmigo. Y finalmente, como conclusión, yo creo que una vez que hemos visto las características de la bondad, digamos, de la dieta mediterránea, y no tanta bondad, por decirlo así, de la dieta fast food, pues nos atrevemos a decir que la dieta mediterránea pues es como elementos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, en fibra, el pool de antioxidantes, etcétera, etcétera, se constituye como una dieta muy tanto asequible como recomendable. Para acabar, como riojano, como lo decía anteriormente, como saben ustedes, el gran Quintiliano, muy amante de la retórica también era de Calahorra, era también riojano, y dijo muy acertadamente: no vivo para comer, como para vivir. Muchas gracias por su atención y espero que haya muchas preguntas. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo empezaría un debate, pero no tenemos tiempo para este debate, que seguro que estaríamos horas hablando acerca de todo lo que nos has contado sobre el aceite de oliva, sobre el licopeno. A mí me queda, bueno, pues como las patas de esa dieta mediterránea, esos alimentos que tienen ese poder antioxidante tan importante como es el oleico, como es el licopeno, y con esas propiedades que están todavía por descubrir bueno, pues del tomate y de sus activos, ¿no? Nos dice Alberto que el aceite de coco es casi el 100% de la grasa saturada, pero es saludable. ¿Qué pasa en este caso? Sí, bueno, es una pregunta interesante. El aceite de coco es rico sobre todo en ácido láurico, que es el C12, es decir, 12 átomos de carbono y totalmente saturado, y en C14, que es el ácido mirístico, también 14 átomos de carbono y totalmente saturado. Entonces, son ácidos grasos saturados, pero es cierto que dentro del poder aterogénico de los ácidos grasos no es de los más nocivos, ¿eh?
Sin embargo, hombre, evidentemente, comparado con la bondad de otros ácidos grasos que hemos dicho aquí, como es el ácido oleico, el linoleico, linolénico y tal, pues hombre, queda a una cierta distancia. O sea, dentro de los ácidos grasos saturados, es cierto que ya comento como que el mirístico y el láurico no son de los más heterogénicos, como es, por ejemplo, el palmítico, pero tampoco es evidentemente aconsejable una dieta frecuente y cotidiana de aceite de coco o de productos elaborados con aceite de coco. Sí. Ximena nos pregunta que los hidratos de carbono enlentecían el metabolismo y al contrario las proteínas aceleran el metabolismo, y que un nutricionista le recomendó incrementar el consumo de proteínas, que si es correcto, la alteración ya hemos visto que bueno, los porcentajes de la ingesta recomendada de los macronutrientes no han variado, se mantienen, y es lo que se está perdiendo en la dieta mediterránea. Claro. Estamos disminuyendo el número de hidratos de carbono que consumimos, aumentando el consumo de proteínas y grasas. Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado con este tipo de, a veces, de consejos. A veces son extremadamente exhaustivos en el sentido de que dice, no, cuidado con los hidratos de carbono, cuidado, ¿qué tal? Es mejor comer proteínas y tal, pero podemos entrar en una dieta cetogénica, es decir, cuidado, hay que tomar, los hidratos de carbono hay que tomarlos, lo mismo que las grasas. Y la grasa la tienen que tomar los niños. Es que muchas veces las madres dicen, no, es que a mi niño no le doy tal porque tiene mucha grasa y no tiene. El niño tiene que comer, tiene que tomar grasas. Es una fuente de ácidos grasos esenciales, es una fuente de vitaminas liposolubles. Lo que tiene que hacer el niño es realizar una mayor actividad física, porque no pegan un palo al agua, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en fin, a ver si hay alguna pregunta más. El porcentaje de ingesta de grasa en una dieta basada en la dieta mediterránea, ¿cuánto debería ser el porcentaje de grasa? Sí, bueno, estamos hablando, hemos dicho, en torno al 30%. Lo que es interesante es que ese 30%, la mayoría, o al menos la mitad o más de la mitad, provenga del aceite de oliva. O sea, perdón, claro, que sea de ácidos grasos monoinsaturados. Puede ser de aceite de oliva o puede ser de girasol alto en ácido oleico, que ya decía que actualmente se está utilizando muchísimo en restauración colectiva, colegios, cuarteles, hospitales, etcétera, etcétera, que es muy bueno para la fritura, porque se oxida y el proceso de oxidativo se ralentiza, por lo tanto es positivo. Pero ya digo, la proporción, el porcentaje estaría en torno a un 40%, a mi juicio ya sería excesivo. Ximena nos pregunta que cómo podría reemplazar las proteínas de origen animal una persona que fuera vegana. Sí, se pueden, pero primero hay que tomar más cantidad y hay que saber complementarlas muy bien. O sea, porque es lo que decíamos antes. En general, las proteínas de origen vegetal suelen ser más pobres en algún aminoácido esencial. Sí. Entonces, ahí habría que complementar muy bien, pues bien tomar proteína de soja, con proteínas de cereales, ¿entiendes? O sea, es posible, es posible. De todas formas, la dieta vegana, yo ahí entendería más posibles deficiencias, sobre todo de hierro en algunos casos y sobre todo de vitamina B12. Albano, nos pregunta si los lácteos se deberían consumir desnatados. Bueno, pero al ser desnatados no existe grasa y por lo tanto no existe aporte de ácidos grasos ni de vitaminas liposolubles. Vamos a ver, para una persona sana, sin ningún tipo de patología, no obesa, etcétera, no tiene por qué tomar como máximo pues un aceite semidesnatada, ¿no? Pero tanto desnatada no tiene sentido. Y los niños tienen que tomar la leche entera. Lo que pasa es que los niños, es lo que decíamos antes, lo que tienen que hacer es más ejercicio físico, que es un problema que tienen. Es un problema que no tenemos tiempo. Sí. Bueno, Pedro,
muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vosotros. Y esperamos volver a verte porque nos hemos quedado con, yo por lo menos, con un montón de cuestiones para resolver. A vosotros os espero en la siguiente Open Class que pondremos en marcha en breve. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy en esta nueva Open Class de UNIR. Un saludo y buenas tardes. Buenas tardes.